Mucho gusto saludar esta mañana a Eduardo Suárez, vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank. ¿Cómo estás, Eduardo? Qué gusto. El gusto para mí, qué gusto volver a platicar contigo. Por cierto que estás en videollamada, así que los que nos quieran observar en imagen multicast y además en la señal de televisión abierto, ahí te pueden observar. Y bueno, pues preguntarte, Eduardo, lo primero e inmediato es, ¿cuál es tu opinión con respecto al anuncio que hace ayer Joe Biden en términos de estos estímulos enormes a la economía y sobre todo el efecto que esto pueda tener en México? Creo que Joe Biden se ha visto maravilloso en estos primeros 100 días de su gobierno. Está haciendo un paquete muy balanceado, tanto en el lado de apoyar la economía en el corto plazo, pero también planeando cómo acelerar el crecimiento americano. Y la verdad es que creo que para México es positivo que tenemos un socio que parece que está haciendo un paquete muy balanceado que va a acelerar la economía americana, posiblemente hasta como un punto porcentual en el mediano y largo plazo. Claro, y bueno, y está el plan de infraestructura, digamos, que en lo inmediato parecería lejano a México, pero obviamente eso dinamiza más el consumo en Estados Unidos, aumentan las exportaciones, vienen más remesas o por lo menos se mantienen en donde están, que ya es un nivel récord, y eventualmente con la vacunación se reactiva el turismo. Ayer platicaba con el CEO de Holcim aquí en México y me decía que incluso en su planta de Monterrey, a lo mejor con el plan de infraestructura incluso llegan a exportar cemento, que no es lo más común, pero pues habla de esto que está ocurriendo con Biden. Ahora, no obstante ello, se menciona que, o hay preocupaciones, se discute en términos de que esto pueda generar inflación en los Estados Unidos. Hemos visto a Jerome Powell, el presidente de su Banco Central, un poco más cauto en términos de decir, sí, sí podemos superar el 2% de inflación por objetivo, pero pues sí vamos a ser cuidadosos. ¿Qué riesgos ves de que todo este auge que está generando Joe Biden a través del gasto, a través de la inversión, pueda generar un proceso inflacionario en la Unión Americana? Sí, creo que es un riesgo. El paquete, bueno, por un lado, como muy bien dices, tiene componentes fuertes de estímulo interno, todo lo que tiene que ver con servicios, pero, pero sí hay la preocupación de que pueda generar un cierto sobrecalentamiento en la economía, a una economía que ya va en rumbo de recuperación, dar una inyección de energía adicional. Eh, el, yo creo que afortunadamente la Reserva Federal, con las tasas tan bajas como las tiene y la cantidad de herramientas que tiene a su disposición, eh, el, si llegara un choque inflacionario tiene cómo corregirlo, porque además el Estado es el canal de transmisión de la política monetaria es bastante alto, dada pues la enorme profundidad financiera que tienen. Pero sí, creo que el mercado nos está diciendo que viene un repunte fuerte y por otro lado que se espera que la Reserva Federal tenga que empezar a subir tasas más rápido de lo que el mismo Banco Central de Estados Unidos nos está diciendo. Entonces sí creo que es un riesgo y para los países emergentes esto a su vez puede generar el riesgo de que una alza anticipada de las tasas de interés puede chuparnos capital en un entorno donde ya tenemos a China chupándose de una parte importantísima, superior a 2/3 de los flujos totales a los países emergentes. Entonces sí puede generar un cierto problema de estabilidad financiera para el mundo emergente. ¿Cuándo calculas, entendiendo que nadie tenemos una bola de cristal, que pudiese empezar a ocurrir esto? Es decir, eventualmente Estados Unidos tendrá que incrementar las tasas de interés, dependiendo cómo evolucione la inflación, pero esto va a ser un reto fuerte para un país como el nuestro, porque durante los últimos años nos hemos beneficiado del diferencial de tasas, ¿no? De alguna suerte, y cuando ese momento llegue a su fin, pues los países emergentes como el nuestro tendremos un reto bien interesante. Sí, nosotros tenemos un poco la suerte de partir con tasas de interés más altas que otros países emergentes, pero por otro lado estamos empezando a subir tasas bastante después. Ya hemos visto importantes países emergentes como Brasil empezar a subir tasas ya agresivamente en las últimas semanas. Y para México, yo siento que la curva tiene descontado tal vez un inicio, yo diría más que tardío, poco agresivo. El mercado tiene descontado que hacia finales del año empieza a subir tasas. Yo creo que más bien es una historia para principios del año que sigue. Sin embargo, yo pienso que la velocidad a la que México va a tener que subir tasas es más rápido de lo que tiene descontado el mercado. Claro, y es que aquí estamos viendo también un proceso inflacionario
interesante en términos de que pues ya tenemos una inflación a tasa anual de 4.6%. Y ahí, ¿cuál es tu óptica? Porque por un lado hemos visto los precios de los energéticos en México como un factor que lo explica, pero ya me empezó a preocupar porque veía en los reportes trimestrales de las empresas que muchas de ellas, pienso en Procter o en de Coca-Cola Company, etcétera, decían, bueno, vamos a empezar a subir los precios porque la recuperación de China junto con la recuperación de Estados Unidos genera presión sobre materias primas, alimentos, y eso pues se puede sumar a los factores en México y tenemos un escenario un poco más complejo en términos de inflación. ¿Cómo lo estás viendo? Sí, nosotros vemos la inflación un poquito como, como un caballo, uno de esos camellos que tienen dos jorobas. Tenemos ahorita un choque de inflación que tiene que ver con energéticos, con algunos de los precios de los bienes. Yo que a lo largo de todo el año vamos a tener cierta presión sobre los márgenes de la empresa. Muchos de los precios del productor han estado subiendo de manera muy importante, pero también la segunda mitad del año, con eso mismo que dices, de una recuperación muy fuerte de la economía americana, las encuestas dicen que los americanos han recibido mucho dinero y lo están guardando para gastárselo cuando puedan salir de su casa. Entonces creo que vamos a tener muchísimos americanos corriendo por las playas de Cancún tomando margaritas y yo creo que hacia la cierre del año vamos a ver un choque de inflación de servicios. Entonces pensamos que va a haber un choque como el que estamos viendo ahorita, va a atenuarse un poquito si el verano, pero la segunda mitad del año vamos a tener otro golpe y sí pensamos que el año la inflación va a cerrar otra vez arriba del 4%. Claro, y eso implica que pues el Banco de México tendrá entonces que mantener esto que ya mencionabas, ¿no? Ir subiendo la tasa reticentemente, porque si uno ve los comentarios de la Junta de Gobierno, pienso en Gerardo Esquivel, pues él sí piensa que es algo muy transitorio y que incluso estábamos en una discusión de bajar las tasas antes de que empezara este proceso con los energéticos. Sí, sí, yo creo que el Banco de México tiene tal vez una preocupación con la inflación más fuerte que algunas juntas de gobierno que tuvimos en el pasado. Y en cierta manera es un problema que van a tener, porque la economía americana va a ser, perdón, la mexicana va a ser una de las últimas en recuperar su punto de partida. Yo veo difícil que México recupere su nivel de PIB de 2019 antes de 2023, 2024, incluso podría ser 2025. Y con eso estamos subiendo tasas antes de que te estés otra vez parado sobre los dos pies. Entonces sí va a ser un reto muy importante que va a tener el Banco Central. Claro. Y preguntarte por otro que es también un asunto siempre complicado y es el del tipo de cambio. ¿Cómo observas el tipo de cambio en lo que resta de este 2021 y hacia adelante? Para este año estamos constructivos un poquito menos que el consenso de los economistas. Nosotros vemos el tipo de cambio cerrando el año como alrededor de un 2030, 2050. Es unos centavos más alto que el consenso. Pero a mí me preocupa más yendo hacia el 2023, 2024, porque el costo de operar en México ha estado subiendo en cierta manera y yo creo que es previsible que Estados Unidos va a decidir entrar al Acuerdo Transpacífico como parte de la estrategia de China de Joe Biden. Y con eso vamos a tener una competencia muy fuerte de países muy baratos y muy competitivos, como es el caso de Vietnam. Y yo creo que ese tipo de choque, la historia nos dice que México lo absorbe por el tipo de cambio. Entonces, yo creo que vamos a tener, y eso se combina un poco con que se espera que México tenga una trayectoria de alza de tasas de interés mucho más leve que otros países emergentes grandes, y con eso yo creo que el tipo de cambio sí va a tener ciertas presiones 2 o 3 años hacia adelante. Pero por este año tenemos una expectativa de un tipo de cambio relativamente estable, fuerte, apoyado por esta, como dicen, reflation trade, en el que estamos con una economía reabriéndose, viendo que los países exportadores se benefician de manera importante en el sector exportador. Aunque bueno, el último dato que tuvimos ya nos mostró que nuestra balanza comercial no necesariamente va a tener superávits estructurales hacia adelante. Claro. Algo influyó el tema digamos, en las exportaciones de manufactura de equipo de transporte, pues probablemente el tema de los microprocesadores sí que nos impactó un poco más. Pues me llamó la atención que en febrero las actividades secundarias pues no estuvieron tan negativas, sobre todo porque tuvimos los apagones y tal. Quizás se compensó un poco por el sector de la construcción, pero bueno, será interesante observarlo. Eduardo, debo hacer un corte, pero te pido que te mantengas en la videollamada para seguir conversando porque es fascinante y además tienes ópticas clave
este aspecto de la integración de Asia y países como Vietnam, pues no ha sido ampliamente difundido y me parece que es un ángulo bien clave el que mencionas. Pero hacemos el corte y regresamos con más. Estoy conversando esta mañana con Eduardo Suárez, vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank. Conversando en una videollamada con Eduardo Suárez, vicepresidente de Análisis Económico para América Latina en Scotiabank. Estimado Eduardo, saber cuál es la óptica económica de lo que estamos viendo en términos de reformas en México. ¿Qué tanto esto puede impactar al Producto Interno Bruto? Pienso en la contrarreforma de la industria eléctrica, lo que se ha modificado en hidrocarburos, cierta incertidumbre de cosas que se asoman, aunque no acaban de ocurrir, como regulación de las plataformas de contenidos bajo demanda, en fin, un panorama que a veces genera preocupación en México, una relación compleja, la del gobierno federal con el sector privado. ¿Qué tanto esto incide en la actividad económica en México y sobre todo en la inversión que pueda venir y que finalmente es un motor de la economía? Yo creo que muchísimo. Por un lado tenemos el componente corto plazo, que se relaciona mucho con lo que estamos platicando de los costos. Hay que tener cuidado que los costos México no suban de manera materialmente superior a lo que nuestros países competidores, porque si no se nos empieza a chupar la inversión. Pero por otro lado también es muy importante que el país esté posicionado para los motores mundiales del futuro. Ya hemos visto la velocidad con la que puede cambiar los motores que mueven la economía. En los últimos 20 años vimos a la economía digital comerse de una parte importante de la economía mundial. Y yo creo que hacia el futuro vemos algunas tecnologías como la industria de la energía renovable que puede afectar tanto el costo financiero de un país, como lo ha dicho repetidamente Larry Fink, el CEO de BlackRock, como muchos de los otros grandes fondos de inversión, pero también como lo estamos viendo en los resultados, con cómo se cruzan las curvas de costos de, por ejemplo, la electricidad. Pero además de los temas de las reformas, contrarreformas energéticas, tenemos la reforma fiscal que puede afectar estructuralmente los costos del país y la competitividad del país. Entonces, todos estos temas tienen que llevarse con muchísimo cuidado, balanceando la necesidad estratégica del gobierno de corto plazo con un poco la viabilidad y competitividad estructural del país. Entonces, yo creo que los próximos 6 años van a ser críticos, o los próximos, perdón, 3 años van a ser críticos por todas estas propuestas legislativas que están en juego y que pueden afectar de manera estructural nuestra capacidad de competir con el planeta. Y por otro lado, me hacías acordar que hoy, hace un rato decía, pues que hay, por ejemplo, Ana Patricia Botín se muestra muy entusiasta de México, o Larry Fink incluso, ¿no? Él dice, no, pues yo soy México. Porque también es cierto que cuando uno observa el panorama global, pues no hay tantos Méxicos, ¿no? Es decir, un país emergente, demográficamente hablando, un mercado enorme en un buen momento en cuanto al consumo. Y si uno ve Turquía, pues ahí hay un desastre, no hay un banco central, no hay estabilidad. Brasil, pues también es un país con muchas complejidades desde el punto de vista monetario, apenas tiene a su banco central autónomo. En Asia es otra historia, ya mencionabas algunos casos de países con enorme potencial, pero quizás no tan grandes como México. ¿Cómo equilibrar, digamos, esta visión, ¿no? Entre esto que a veces en el día a día nos parece muy complicado y al mismo tiempo un país que pues tiene condiciones que lo hacen muy atractivo, sobre todo porque Estados Unidos despega y manufacturar en la región Norteamérica, creo que no hay un lugar más competitivo que México en ciertos segmentos. Sí, completamente de acuerdo. Somos una especie de joya para manufactura mundial. Tenemos una población muy joven. Es una población que es por nivel de ingresos la clase media mundial. Y además del bono demográfico aparente del que se habla de manera frecuente, yo creo que hay un segundo bono demográfico oculto que tenemos, que es una joya. Ya lo vimos, por ejemplo, en el caso peruano, la participación de las mujeres en la fuerza laboral Claro. subió de 40 a 70%, como eso fue más o menos el 40% de un boom de crecimiento de 20 años que tuvieron superior a 5%. En el caso mexicano todavía tenemos una participación de las mujeres en la fuerza laboral relativamente baja, estamos como 20 puntos porcentuales abajo de Perú, pero creciendo. Y yo creo que ese es el otro bono demográfico que el país tiene, y creo que es importante además que con policy lo apoyemos, porque hay factores estructurales y decisiones de policy que pueden tomar para que aprovechemos este bono demográfico oculto que otros países están activamente buscando solucionar, como es el caso de Estados Unidos, como es el caso de Japón. Entonces, eso nos volvería un país aún más atractivo. Si juntamos el potencial de nuestro bono demográfico más este bono demográfico oculto, México tiene la capacidad de crear otra economía, pues prácticamente del tamaño de Perú.
a niveles de ingreso constantes en los próximos 10 o 15 años. Que eso es clave y qué bueno que lo mencionas. Y hablando de Perú, justo veía un análisis en términos de cómo va a salir México, o bueno, ya nos decías 23, 24 para estar en niveles 2019, pero es cierto que México al no aplicar medidas contracíclicas fiscalmente, pues está en una mejor posición, aunque obviamente se deterioró como porcentaje, la deuda como porcentaje de los ingresos, normal, pero sí, si nos comparamos con otros países salimos con menos presión fiscal, pensaría, aunque ahí viene la reforma. ¿Esto cómo juega, digamos, si nos comparamos con otros emergentes? ¿Y cuál sería el diagnóstico final de esta rara apuesta que hizo México en términos pues de no hacer prácticamente nada contracíclico, salvo lo que el Banco Central hizo y ahí la banca también ayudó mucho? Pero, ¿cómo lo evalúas? Yo creo que son, de cierta manera, unos trade-offs que hace un país. Sí, Al endeudarnos menos, pues tenemos un poquito menos resaca, en la fiesta nos echamos menos drinks, exacto. pero por otro lado, tenemos el que al apoyar menos a las empresas, a sufrir un choque tan fuerte como fue el COVID para algunos sectores, pues tienes un mayor número de quiebras y con eso, digamos, tu capacidad de correr después del choque es más lenta. Entonces yo creo que hay que balancear un poco esos dos. Hay países que gastaron muchísimo, van a estar cargando pues, esa resaca por la fiestota que se echaron, pero por otro lado mantuvieron vivas más empresas con un apoyo más agresivo. Es un trade-off que pues, todas las economías hicieron conscientemente o no, y yo creo que un poco va a afectar, pues eso, traigo una carga de una resaca por endeudarme de más contra, pues no permitir que quebraran más empresas y por lo tanto en mi economía corre más rápido hacia adelante y tengo la confianza privada más fuerte. Claro que eso es clave. Pues Eduardo, qué gusto platicar contigo. Te agradezco y qué bueno que lo hayas logrado, sobre todo la hora. Y ya te veo que te estás tomando un café, así que yo haré lo propio terminando el programa para estar despiertos y poder conectar las dos neuronas que en mi caso tengo, pero las tuyas muchas y agradecerte justo tu análisis y los ángulos interesantes que has planteado esta mañana. Al contrario, te agradezco muchísimo, siempre es un placer platicar contigo. Gracias. Ahí escuchamos a Eduardo Suárez, vicepresidente de Análisis Económico para América Latina de Scotiabank.